A veces sucede que uno se queda mirando por la ventana después de una discusión larga en el trabajo o de intentar explicarle algo 1000 veces a un hijo sin éxito y siente ese cansancio sordo en los hombros. Es una sensación de agotamiento que no viene del cuerpo sino de esa lucha constante por tener la razón, por hacer que los demás vean el mundo exactamente como nosotros lo vemos. Te quedas ahí con el café frío en la mano, preguntándote por qué es tan difícil que la gente simplemente haga lo que tiene que hacer. Es ese momento de soledad donde uno siente que está empujando una pared que no se mueve, tratando de convencer a un jefe, a una pareja o a un compañero de que nuestro plan es el mejor. Nos sentimos un poco atrapados en esa necesidad de control, como si el éxito de lo que hacemos dependiera exclusivamente de nuestra capacidad para imponer nuestra voluntad sobre los demás. Es una incomodidad muy humana la de sentir que tenemos la solución perfecta en la mano, pero que nadie parece querer tomarla. Esta es la primera capa que reconocemos de inmediato en nuestra vida, la idea de que para obtener un resultado excelente tenemos que ser nosotros los que den las órdenes directas y precisas. Lo vemos cuando estamos en una reunión y tratamos de explicar técnicamente por qué algo debe ser así, usando argumentos lógicos y fríos que solo logran que la otra persona se ponga a la defensiva. Creemos que la verdad es suficiente para movilizar a la gente, pero la realidad nos muestra que cuando alguien se siente presionado o corregido, su primer instinto es rebelarse o simplemente desconectarse. Esta superficie nos dice que la autoridad se ejerce con firmeza, pero por dentro sentimos que esa firmeza nos aleja de las personas y nos deja solos con nuestra razón. Pero si miramos un poquito más allá de esa lucha por el mando, descubrimos una creencia emocional muy profunda que nos maneja en secreto. Tenemos el hábito de pensar que si dejamos que otros tomen las decisiones, el resultado será mediocre o que perderemos nuestra importancia. Existe esa creencia silenciosa de que ceder un poco de espacio es perder poder. El patrón se repite constantemente en diferentes rincones de nuestra historia personal. Aparece cuando le decimos a alguien exactamente qué palabras usar en una carta, en lugar de dejar que encuentren su propia voz. Vuelve a aparecer cuando nos obsesionamos con los detalles técnicos de una tarea, olvidando que lo que realmente mueve a la gente es el deseo de brillar y de sentirse bien con lo que hace. Lo vemos en esa tendencia de dar instrucciones rígidas que no dejan espacio para el error, como si el ser humano fuera una máquina que debe detenerse siempre en el mismo punto exacto. Es el mismo patrón de inseguridad que nos hace creer que si no estamos dirigiendo cada pequeño paso, todo se va a desmoronar. Notamos este vacío cuando nos damos cuenta de que hemos logrado que la gente haga lo que pedimos, pero lo hacen sin ganas, sin alma y sin ese brillo que hace que las cosas sean realmente hermosas. Aquí es donde ocurre una realización compartida, una toma de conciencia muy suave que empieza a brotar cuando entendemos que el secreto para que los demás nos den lo que necesitamos es permitir que ellos crean que fue su propia idea. Empezamos a notar que no se trata de engañar sino de invitar, de cambiar el tono de la exigencia por el tono de la oportunidad. Es un alivio descubrir que no tenemos que cargar con toda la responsabilidad de que las cosas salgan bien si aprendemos a mostrarle al otro el beneficio que él mismo obtiene al hacer las cosas de cierta manera. La verdadera sabiduría no está en ser el que más sabe o el que mejor ilumina el camino, sino en ser el que sabe presentar el destino de una forma tan atractiva que los demás quieran llegar ahí por su propio pie. Es comprender que si le dices a alguien que debe detenerse en un punto para que tú puedas hacer tu trabajo, probablemente lo haga a regañadientes, pero si le dices que si se detiene ahí se verá increíble, lo hará con una sonrisa, y lo hará siempre. Esta idea aplicada a nuestra vida cotidiana transforma la manera en que nos comunicamos en la mesa, en la oficina y en la calle. Se nota cuando dejas de pelear por los tecnicismos y empiezas a hablarle al corazón y al orgullo de la otra persona. Se nota cuando comprendes que la belleza de un proyecto o de una relación nace de la libertad y no de la imposición. Aplicar este entendimiento a nuestras decisiones significa valorar la conexión sobre el control. Se trata de habitar el presente con una humildad nueva, sabiendo que a veces para ganar hay que soltar las riendas y dejar que el otro tome la iniciativa. Cada vez que cambias un tienes que hacer esto por un si haces esto vas a destacar, estás construyendo un puente de confianza en lugar de una pared de resentimiento. Podemos profundizar en esta sensación si regresamos a ese momento de tensión en el trabajo o en la casa. Imagina que ahora, en lugar de insistir en tu punto, haces una pausa y buscas qué es lo que la otra persona valora. Notas que el ambiente se relaja, que la comunicación empieza a fluir y que, mágicamente, los resultados que tanto buscabas empiezan a aparecer sin tanto esfuerzo. Imagina que puedes lograr que tu equipo trabaje con excelencia no porque te tengan miedo,
sino porque ellos mismos quieren ser excelentes. Sientes como el peso de la autoridad se aligera cuando te das cuenta de que tu papel es crear el escenario para que los demás luzcan lo mejor posible. Es una transformación del alma que nos permite ser líderes más humanos y compañeros más cercanos, entendiendo que el respeto se gana cuando damos espacio al otro para que brille. Se trata de entender que la elegancia de una solución no está en la complejidad de los planes, sino en la sencillez de un acuerdo compartido donde todos sienten que han ganado. Al final lo que queda es la paz de saber que la razón no es un trofeo que hay que defender a muerte, sino una herramienta que debe compartirse con delicadeza. Se trata de entender que todos estamos buscando sentirnos importantes, útiles y hermosos en lo que hacemos, y que si aprendemos a ofrecerle eso a los demás, ellos nos regalarán su mejor versión sin que tengamos que pedirla 2 veces. Es como cuando iluminas una escena y en lugar de obligar al actor a no moverse, le muestras dónde está la luz que lo hace ver mejor. La persona buscará esa luz instintivamente, porque a todos nos gusta sentir que estamos en el lugar correcto. Esta conciencia nos permite caminar por el mundo con menos tensión, sabiendo que la influencia real no grita ni presiona, sino que susurra y abre puertas. Al mirar de nuevo a la gente que te rodea, quizás hoy te permitas dejar de ser el que empuja para convertirte en el que invita, dejando que el brillo de los demás sea también el reflejo de tu propia generosidad. Si hoy pudieras dejar de lado por un momento esa necesidad imperiosa de que los demás admitan que tú tienes la razón y simplemente les mostraras cómo su propio camino puede ser mucho más luminoso si dan un pequeño paso hacia el centro, ¿qué palabras elegirías para que esa persona sienta que la decisión de brillar es totalmente suya?